tal? Muy buenas tardes, comunidad Nacobre. Antes de iniciar nuestra capacitación en línea, daremos los siguientes avisos. Recuerda tener una buena conexión a Internet y un espacio libre de distracciones. Por favor, no olvides compartir esta capacitación con todas las personas y grupos que pueden ser de utilidad. El día de hoy estaremos presentando el tema características de instalaciones de gas. La conferencia la impartirá el ingeniero Joel Galeana García. Es importante mencionar que de hoy en adelante vamos a aclarar las dudas al final de la presentación. Por favor, guarda tus preguntas y al final de la presentación escríbelas en la caja de preguntas y respuestas y nosotros te vamos a responder completamente en vivo. Por favor, cuando manden las preguntas les pedimos colocar su nombre porque se le dará prioridad a las preguntas que no son anónimas. Por favor, pongan mucha atención y guarden sus preguntas al final de la presentación. Recuerden que hoy regresamos con más fuerza. Dentro de 15 días estaremos dando otra capacitación. Estén al pendiente, por favor. Ingeniero Joel, me da mucho gusto presentarlo. Por favor, adelante con esta presentación y mucha suerte. Muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y en esta ocasión vamos a continuar con el curso que iniciamos hace 2 semanas. Así es que vamos a adentrarnos, vamos a continuar con las características que tienen los gases combustibles. Así es que esta información es muy importante e indispensable para poder visualizar los conceptos que hay alrededor de una instalación de gas. Como vimos la semana pasada, en toda instalación que está destinada para el uso humano, como es la vivienda o como es también algún otro uso de tipo comercial o alguna otra aplicación industrial, generalmente va a tener un servicio de agua y este puede contener agua caliente o algún otro servicio que requiera una instalación para aprovechar un gas, ya sea LP o un gas natural, que son los que están disponibles aquí en México. Bueno, y mencionábamos la semana pasada que en una instalación generalmente está compuesta por recipientes, tuberías, conexiones y también válvulas y reguladores, que son los controles. También tenemos accesorios y finalmente los aparatos de consumo. Es decir, tenemos los recipientes al inicio de nuestra instalación y al final tenemos los aparatos de consumo. Entonces, el propósito de toda la instalación es poder conducir con seguridad el gas desde el recipiente para que llegue al aparato que lo va a consumir, que lo va a aprovechar. Entonces, vamos a continuar. Bueno, la semana pasada pudimos ver que el gas tiene diferentes presiones de trabajo y dentro de los recipientes el gas tiene una presión que esta varía de acuerdo a la temperatura y al contenido que tiene el recipiente. Y así también establecimos que para el efecto de gas LP lo manejamos para aparatos domésticos y también para aparatos comerciales a una presión de 2,737 kilopascales, que sería algo así como 28 gramos sobre centímetro cuadrado. Esa sería la baja presión regulada. Hay una alta presión también regulada, que esta va de 2,8 kilopascales hasta 147.10 kilopascales, es decir, desde
arriba de 29 gramos hasta 1,5 kilos, ¿sí? Esa sería una alta presión regulada. Y hay una alta presión que tiene una medida de 7 kilogramos, esa sería la alta presión no regulada. Y esa puede ser menor o puede ser mayor dependiendo de las circunstancias que se estén dando. Bueno, también la baja presión mencionamos que para el gas natural es de 1,77 kilopascales, algo así como 18 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí vemos en la figura tenemos un tanque portátil y lo que está sucediendo dentro de los recipientes es que tenemos un gas en fase vapor y un gas en vapor. Y esto va a tratarse en esta tarde de lo que vamos a ver. ¿Sí? En los recipientes se realiza el proceso de vaporización donde el gas pasa de fase líquida a fase gaseosa. Bueno, y como la cantidad de gas que se genera dentro de un recipiente depende de la cantidad contenida de gas líquido y de la temperatura que hay fuera del recipiente, entonces es muy importante que podamos considerar que a lo largo de la República Mexicana hay diferentes temperaturas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos ahora transmitiendo desde el centro del país, entonces allí vemos que abajo en la barra de temperaturas tenemos una temperatura que ahora está promediando entre 10 a 15 grados, tal vez a los 20 grados. En cambio, podemos ver que hacia la parte de la península de Yucatán y hacia el norte del país, allí la temperatura pues ya podría andar cerca de los 35 como una temperatura promedio. Y hay algunos puntos allí muy marcados en rojo que ya oscila una temperatura ya cercana o mayor a los 40 grados. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, esto nos sirve porque nosotros tenemos que considerar qué temperatura promedio hay en donde nosotros vamos a poner la instalación y jugar con esos parámetros que vamos a ver más adelante. Entonces, sí tener presente que en el país tenemos diferentes temperaturas, no será lo mismo hacer una instalación, calcular una instalación en Mérida o en Tijuana o en Chihuahua o en la frontera o en Puebla o en Toluca o Pachuca o en la Marquesa, que son lugares de repente con muy baja temperatura. Entonces consideramos esto, hay que tenerlo, pueden consultar, hay mapas, la Conagua emite un mapa casi cada semana y a veces diario de las temperaturas que se van dando y también en los pronósticos se van dando qué temperatura estaríamos teniendo a lo largo del día. Bueno, considerar esta parte y vamos a avanzar. Como mencionábamos que la temperatura influye para el proceso de gasificación, así también la cantidad de gas que hay. Aquí les estoy presentando una tabla. Donde tenemos diferentes temperaturas y con los diferentes gases. ¿Sí? Por ejemplo, a 0 grados tenemos que la mezcla de gas LP tiene una presión de 1.1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Esta temperatura, por ejemplo, se puede registrar en la parte alta de Puebla, en Pachuca, en la Marquesa, en Toluca, en Chihuahua. Entonces, ese criterio que sí se da a 0 grados, pero difícilmente van a llegar a ser 0 grados, por ejemplo, en Mérida, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, también tenemos a 10 grados, ¿sí? A 10 grados tenemos que la mezcla de gas LP podría alcanzar una temperatura, perdón, una presión de 2.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y así como se va aumentando la temperatura, va aumentando la presión. ¿Sí? Esto va aumentando conforme la temperatura aumenta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestro recipiente, supongamos que tiene un 50% de llenado y pensemos en un recipiente de 300 litros y está al 50%, bueno, por la mañana que se amanece a 10 grados más o menos, pues tendrá una presión aproximada de 2.2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Pero después de las 3, entre 2 y 3 de la tarde, que es cuando se alcanza el punto más alto en la temperatura ambiente, esta puede llegar a lo mejor arriba de los 26, de los 30 grados. Y allí la presión ya se duplicó, ya hay una presión mayor, ya de 5.58 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y hay lugares en donde la temperatura rebasa los 40 grados. Por ejemplo, uno de los lugares que es muy caliente es, por ejemplo, Teapa, Tabasco. Ahí la temperatura normal son 40 grados. Entonces, allí la presión de un recipiente que esté, no sé, 50, 60%, tendrá una presión arriba de los 7 kilos. ¿Sí? Pero no nos debe de preocupar la presión. La presión está muy bien resguardada por las válvulas, el sistema de válvulas de seguridad y los controles que tiene el recipiente y que también tiene la instalación y de lo cual estaremos hablando más adelante. Entonces, sí será muy importante que ustedes puedan considerar qué temperatura es regular al lugar donde ustedes vayan a hacer la instalación. Bueno, teniendo y habiendo dicho esta consideración muy importante, nosotros tengámoslo presente, que allí hay una presión que sube, que baja y que puede variar a lo largo del día. Y de allí la importancia de que todos los elementos de nuestra instalación sean elementos que estén fabricados bajo norma, que tengan una especificación que le dé seguridad al que hace la instalación y también al usuario de la instalación. Esa presión puede incluso superar los 7 kilos, ¿sí? Por eso están las válvulas de seguridad. También hablaremos más adelante de la válvula de servicio, la válvula de seguridad. Los reguladores también tienen su válvula y su sistema para poder compensar esos excesos de presión. Bueno, vamos a ver algunas propiedades del gas. Vamos a hablar de la temperatura de flama máxima que se logra con un gas. Ahí tenemos, como lo consideramos la reunión pasada, en el curso pasado, hablamos del metano, el etano, el propano, el butano y también la mezcla de gas LP. Bueno, ahí tenemos la temperatura en grados centígrados que puede alcanzar el metano, el etano, el propano y también el butano, ¿sí? Estas temperaturas hay que considerarle, por ejemplo, ahora que se usa bastante los cartuchos para poder soldar.
hay cartuchos que van dirigidos a plomería, ¿sí? Con cierto gas, pero también hay cartuchos que van dirigidos a soldaduras fuertes que requieren temperaturas arriba de 500 grados. Entonces, allí el gas también es importante. Entonces, sí tenemos que considerar esa parte, la temperatura que pueda alcanzar el gas que vayamos a usar y también el gas que nosotros podamos tener. Entonces, sí considerar esa parte de esa flama que lleva una temperatura y la cual estamos presentando en este momento. Aquí traigo unas propiedades que prácticamente es un resumen de lo que hemos visto, propiedades del gas, unas equivalencias, ¿sí? La vez pasada estábamos mencionamos que el gas en su fase líquida, 1 litro se transforma en aproximadamente 250 litros, pero de fase vapor. Entonces, después de eso, ya para mezcla se transforman arriba de 12,000 metros cúbicos. Entonces, aquí estamos presentando una serie de consideraciones a cuánto equivale, por ejemplo, un gas propano. 1 litro de gas propano equivale a 0.508 kilogramos. 1 litro de gas butano igual a 0.580 kilogramos. Una mezcla de gas propano-butano, 550 pesa 1 litro. 1 kilo de gas propano pues equivale a 1,969 litros. 1 kilo de gas butano equivale a 1,724 litros y 1 kilo de mezcla butano-propano a 1,818 litros. Y así también podríamos considerar que 1 metro cúbico de gas propano equivale a 676 litros, ¿sí? 1 metro cúbico de gas propano. Y 1 metro cúbico de gas butano a 4.202 litros. Y 1 metro cúbico de la mezcla propano-butano estaría equivaliendo a 3,984 litros, ¿sí? Y también 1 metro cúbico de mezcla butano-propano, pues equivale a 2.191 kilogramos. Esto que estoy mencionando aquí, tal vez ahorita no le encontremos sentido, pero va a ser muy importante más adelante para cuando nosotros estemos recabando la información para poder diseñar una instalación, la instalación más óptima que nosotros vayamos a tener. Recuerden que cada aparato de consumo tiene un flujo recomendado que viene especificado en un volumen en una unidad de tiempo. Entonces, estos datos son muy importantes que los tengamos presentes, cada uno de los valores, ¿sí? Se estarán preguntando cómo llego a 1,969 litros. Bueno, aquí voy a dividir 1 entre 0.508, que es 1 litro, es lo que pesa un litro de gas propano. Si divido 1 entre 0.508, entonces me va a dar 1.969. Y así estaríamos yendo
para el resto de los valores, ¿sí? Y acá un metro cúbico de gas propano, pues yo lo voy a encontrar dividiendo 1000 entre 2,72. Lo que pasa que un litro de gas propano se va a transformar a fase gaseosa en 272 litros. Y entonces nosotros llegamos a esos valores que vamos a encontrar y le vamos a encontrar sentido cuando estemos buscando qué cantidad de gas requerimos para el consumo de nuestra instalación. Y con eso también poder calcular los diámetros de las tuberías, ¿sí? Partiendo de los requerimientos que tenga la estufa, el calentador, la lavadora, todos los aparatos que consuman gas, tendríamos que nosotros recabar esa información y entonces poder ver la demanda que tiene, qué flujo requiere por hora y así nosotros poder calcular la cantidad de gas que nosotros estaremos requiriendo. Bueno, avancemos. Bueno, entonces, dicho lo anterior, es muy importante que definamos la vaporización en un recipiente. Y aquí hay una definición que es importante considerar. Esta definición, si no más recuerdo, la podemos encontrar en la norma de instalaciones de aprovechamiento de gas LP. Dice que la capacidad de vaporización natural de un recipiente es la cantidad en metros cúbicos estándar a 101.3 kilopascales, que es a 1,033 gramos de kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y a 15.6 grados centígrados de propano gaseoso que se forma por hora como resultado de la transferencia de calor entre la fase líquida y el ambiente que lo rodea, ¿sí? Entonces, ahora el mapa que vimos al principio de las temperaturas hace sentido. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de calor, tenemos el recipiente, pero fuera del recipiente hay un calor. Y en base a esa temperatura que pasa a afectar el interior del tanque, entonces se genera esa vaporización. Dice, en el ambiente que lo rodea, cuando el gas LP ocupa el 20% del volumen nominal de este. Bueno, esa sería la definición de vaporización. Y ahora lo más interesante, entonces viene la pregunta, ¿qué tengo que hacer para poder saber o cómo sé qué capacidad tiene el recipiente que voy a instalar o que me piden que instale, qué capacidad tiene de vaporización? Y esto es muy sencillo. Abajo les estoy mostrando la fórmula de la vaporización de un recipiente, ¿sí? Dice B es igual a D por L, por K, por F y por Z. Y abajo viene a qué equivale cada una de estas variables, ¿sí? B es la vaporización en metros cúbicos por hora. Recuerden, la unidad son metros cúbicos por hora. Eso es muy interesante porque a la demanda que se dé de un juego de aparatos o de aparatos de consumo que puede estar trabajando un horno, una estufa, el calentador, todos tienen una demanda y se va a ir sumando, ¿sí? Y entonces el recipiente tiene que tener la capacidad para responder a esa demanda, ¿sí? Y entonces aquí, bueno, ya más adelante vamos a ver que se torna muy interesante porque tiene que responder el recipiente, tiene que responder las tuberías también, con una serie de especificaciones que también vamos a contemplar
a lo largo de este curso. Bueno, esa es la vaporización. D es el diámetro del recipiente en metros. L es la longitud. K es una constante de llenado, es decir, cuánto gas tengo dentro del recipiente. F es un factor de temperatura, que es como va a participar esa temperatura a través de este factor, que ahorita lo vamos a mostrar, y que nosotros podemos tener una idea de cómo podemos nosotros revisar, analizar, experimentar qué pasaría si estamos a ciertas temperaturas. Y Z es una constante para que el valor que nosotros obtengamos nos pueda dar en el sistema métrico, ¿sí? Entonces, aquí esta es la fórmula. Pueden tomar nota también para que la tengamos ahí presente. Bueno, vamos a avanzar y vamos a ver algunos detalles de esta fórmula. Bueno, vamos a ver aquí, tenemos el contenido de... Tenemos aquí el contenido de llenado en porcentaje del gas, ¿sí? Y tenemos una constante. Esta constante, pues, nos va a permitir que tengamos un valor dentro de nuestra fórmula. Por ejemplo, el porcentaje máximo que aquí considera es 60%, pero si tenemos 80%, pues también podemos usar la K con el valor de 100. Si lo tenemos al 50%, tenemos que usar el de 90. Así también 40, pues usar 80, 30, 70, 20, 40, 15, 52 y 10, 45. Este es la constante para el porcentaje que nosotros estaríamos considerando para el cálculo de la vaporización del recipiente, ¿sí? 60% en adelante vamos a usar el 100 y lo más bajo con que lo vamos a considerar es el 10%, ¿sí? Aunque tenga poco gas, saben, aquí hay algo interesante. Los reguladores, la norma oficial mexicana, la NOM 015 SSH, ahí nos menciona las especificaciones del regulador. Y el regulador está dentro de sus especificaciones que el regulador pueda trabajar y extraer el gas, permitir salir el gas a una presión ya controlada, aunque tenga por abajo, casi por abajo del 10% del contenido. Debe de seguir trabajando adecuadamente el regulador. Entonces, a veces, aunque el recipiente ya no tenga gas, si tenemos un buen regulador, entonces este lo va a sacar, ¿sí? El regulador, me voy a adelantar un poquito, tiene dos funciones: regular la presión y regular el flujo. Acuérdense que la presión está variando y la cantidad de gas también, al vaporizar también, pues ahí tiene un valor también. Bueno, el regulador va a trabajar y va a controlar la presión. Si la presión interna es de 7 kilos y es baja presión regulada, entonces nos los va a dejar a 28 gramos. Y aparte va a responder el regulador cuando es bien seleccionado para que podamos abastecer a todos nuestros recipientes, a todos nuestros aparatos de consumo. Y entonces tendríamos un sistema trabajando en óptimas circunstancias. El otro es el factor de temperatura.
¿sí? Por ejemplo, aquí se considera abajo de 0 grados a menos 6,6 grados, tendríamos usar un factor de 2 a menos 1 grado, usar uno de 2,5, el de 4,4, usar el de 3, 7,2 grados, usar el de 3,25, 10 grados, 3,50 y 15 grados el de 4, ¿sí? Entonces, estos factores los estaríamos nosotros considerando para que nosotros podamos aplicar la formulación que teníamos y conocer la capacidad de vaporización del recipiente que nosotros vayamos o queramos instalar. Pero esto tiene que ser en base a ciertos criterios que nacen cuando nosotros conocemos la demanda que tienen los aparatos de consumo. Dicho esto, vamos a avanzar. Bueno, dimensiones de los recipientes. Ya hay diferentes recipientes. Tengo entendido que ya hay de 100 litros, de 150, no sé si haya de 200, pero aquí estoy poniendo de los más comunes, ¿sí? De los más comunes, el más usado yo creo que es el de 300 litros, que en sus dimensiones es 0.61 de diámetro y su longitud de 1.17 metros. Y ahí le estoy poniendo la tara aproximada, es decir, cuánto pesa el recipiente sin gas, ¿sí? 107 kilos. Luego viene el de 500, ahí se muestran los valores. Bueno, estamos mostrando estos valores porque después de este tema vamos a ver el siguiente y nosotros estaríamos entonces en el siguiente calculando la vaporización y teniendo todos los elementos para ver la vaporización de un recipiente. Y vamos a considerar algunas de estas medidas, ¿sí? Por eso aquí estamos teniendo la longitud y el diámetro. ¿Por qué? Porque son necesarios para poder nosotros tener los valores de la vaporización. Entonces, ahora tenemos prácticamente todos los elementos que requeriríamos para poder hacer el cálculo de la vaporización de un recipiente. Al momento la podríamos hacer, pero todos los valores serían supuestos. Pero esto es diferente cuando nosotros tenemos una demanda muy específica que tiene que cubrir el recipiente. Yo no sé qué recipiente tienes instalado en tu casa. Probablemente sea uno de 300 litros. Y puede ser que a lo mejor te quede corto o a lo mejor esté sobrado, ¿sí? Entonces, conociendo la capacidad de vaporización de un recipiente, estaríamos seleccionando el más ideal que nosotros pudiéramos considerar. Bueno, viendo esta parte, retomamos una idea que dejamos la participación pasada. Es decir, que cuando un líquido vaporiza, sus moléculas se expanden hasta llenar el límite, es decir, una parte queda líquida y la otra queda en fase vapor. Así, si retomamos, consideramos que un litro de gas líquido que pesa 0.551 kilogramos se convierte en 251 litros de vapor y se convierte a la vez en 12.300 litros de mezcla aire-gas listos para poder ser usados, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de la vaporización. Ahora solamente pues nos resta
ya tener todos los elementos y poder tener los criterios afinados y poder brincar al siguiente tema que será el de el cálculo de un recipiente en base a una demanda. Pero eso lo veremos nuestra próxima reunión. En nuestro próximo curso estaremos considerando ya unos ejemplos. Vamos a partir de ciertas demandas que tenemos de gas, de estufas, de calentadores, tal vez de hornos, de chimeneas, ¿por qué no? También a base de gas. Entonces nosotros tendríamos una demanda y estaríamos en este extremo, en el extremo de nuestro proceso. Aquí estaríamos y nos estaríamos siguiendo de reversa hasta ver cuántos litros de gas necesitamos. Entonces, dejamos todo listo para que en nuestra próxima reunión podamos ya calcular la vaporización en base a una demanda. Espero que haya sido de utilidad en esta tarde lo que hemos presentado delante de ustedes, y no me queda más que hacerles la invitación para que en 2 semanas volvamos a reunirnos y ahora, ya teniendo algunos elementos muy importantes, podamos calcular la demanda que tenemos y también calcular la vaporización y poder definir qué recipiente necesitamos para nuestra instalación. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hola, ingeniero. Muy buenas tardes. Pues sí, muchísimas gracias por esta plática que nos diste, muy importante. Y como bien mencionaste, el próximo 24 de septiembre vamos a tener el tema de vaporización de gases. Para que toda la comunidad de Nacobre esté al pendiente, recuerden, el 24 de septiembre vamos a estar nuevamente con ustedes. Y listo, pues, ingeniero Joel, pasamos al siguiente slide, que es la parte de las preguntas y respuestas de la comunidad Nacobre. Por favor, si nos pueden ayudar compartiendo todas las preguntas que tengan. Aquí el ingeniero Joel nos va a ayudar a responder cada una de ellas. Es importante que pongan el nombre y si pueden también colocar de dónde nos escriben para poder darles prioridad a todos, ¿no? Entonces, por favor, ayúdenos con sus preguntas. Insisto, pero estamos en la etapa de las preguntas y respuestas. Un segundo, ingeniero, por favor. Por ahí nos mandan saludos desde Morelia, Rogelio Cortés, muchas gracias, también te devolvemos el saludo. Por favor, quédate pendiente de las próximas capacitaciones, Rogelio. Creo que la gente nos está escribiendo ahí algunas preguntas. Luis Ramírez nos dice que si las capacitaciones van a estar guardadas para que los vean nuevamente. Es correcto, Luis. Vamos a estar subiendo estos materiales en nuestro canal de YouTube, Nacobre MX, también en nuestro Facebook, en todas nuestras redes. Por favor, síguenos y vamos a estar y siga al pendiente de la página. Por ahí no hay, de todos les pido que si tienen alguna duda, que nos las compartan, y aquí el ingeniero Joel va a estar al pendiente y les va a contestar todas las dudas respecto a la plática que acabamos de dar. Jacinto Yáñez Ramírez nos dice, excelente capacitación, gracias. Igualmente, Jacinto, gracias por sintonizarnos. Recuerda, el próximo 24 de septiembre vamos a estar contigo nuevamente con el tema de vaporización de gases. Roberto Sánchez desde Apatzingán, Michoacán.
te manda un saludo, Joel. Muchas gracias. Igualmente, ahí va el próximo 24, por favor, síganos. Saludos desde Puebla, Ricardo Romero. Muchas gracias por escucharnos, por estar al pendiente del canal. Igual te devolvemos un saludo y un abrazo. ¿Hasta cuándo habrá capacitaciones de manera presencial? Pues Joaquín, nosotros nos gustaría ya también hacerlos de manera presencial y digital, pero yo creo que hasta que estemos en semáforo verde, vamos a estar nuevamente en las oficinas de Vallejo para hacer esta capacitación, ¿verdad, Joel? Sí, sí, ya cuando el semáforo nos indique que podemos ya reunirnos, estaremos nuevamente abriendo las puertas del Centro de Capacitación a Cobre para Okay. que ahí en vivo estemos ya. Perfecto. Ok, por ejemplo, a CR Mani, saludos de Oaxaca, igualmente saludos hasta la bella Oaxaca. Rosa Chávez tiene una pregunta, ingeniero. Un cilindro de 20 kilos, ¿cuánto debería de pesar? Un cilindro de 20 kilos. Bueno, un kilo de gas, cuando nosotros compramos el gas que llevamos nuestro cilindro portátil a la gasera, nos los venden por kilo. Sí, ahí si nosotros pedimos 20 kilos, pues nos van a dar 20 kilos y cada litro de gas pesa punto 550 de kilo. Entonces, en un litro, ese es un litro, ¿sí? Entonces, si pedimos 20, pues más bien nos va a estar duplicando el número de litros. Perfecto, ingeniero. También por aquí nos pregunta José Guadalupe, España Miranda. Dice, soy de Tlalpan, mucho gusto, un saludo. ¿Y cuál es la diferencia de pesos en los diferentes tipos de gas? Me imagino que entre el gas natural y el gas LP. Sí, 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 ya lo estuvimos viendo la semana pasada. Presentamos un gráfico donde partíamos de la comparación con el aire. Si partimos del aire, entendemos que el metano, que el gas natural en su peso es 0.554, es casi la mitad del aire. Entonces, se va hacia arriba, ¿sí? Y el del gas LP anda por 1.818, es decir, el gas LP también así es el butano y el propano, y por ende el LP son más pesados que el aire, ¿sí? Entonces, cuando hay una fuga de gas, LP, tiende a irse al piso y el gas natural, pues, tiende a irse a la parte superior del recinto donde esté, y si encuentra salida, pues, se va a la atmósfera. No así el gas LP, a menos que haya una corriente de aire. De acuerdo, ingeniero. También hay otra pregunta de Noé Flores López. ¿Cuáles son las diferencias entre reguladores de su entrada o salida de gas? Y si son las medidas, atentamente, Noé, de Naucalpan, nos escribe Noé Ok. Flores. Mira, de los reguladores, bueno, una entrada a un regulador podríamos considerar como entrada la que sale, la que conecta al regulador con el recipiente, ¿sí? Ahí lo hacemos a través de una punta POL y entramos a la válvula de servicio del recipiente con una rosca izquierda. Esa medida en reguladores de baja presión regulada es de un cuarto NPT. Y la salida, allí ya hay también una variación, generalmente se sale
también con un NPT, ¿sí? El NPT, dependiendo de la marca, puede ir de 1/4, puede ir también de 3/8, o incluso, según la configuración del regulador y su capacidad, puede ir también de tal vez de media, y también la entrada a la válvula puede tener alguna variación, ¿sí? De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. También nos escribe Torres SIC. La pregunta es, ¿los recipientes chicos sí se llenan al 80% también? Sí, es una regla general, ningún recipiente de gas se debe de llenar al 100% de su capacidad. Y esa capacidad viene en litros, en litros, pero eso es en litros, pero en realidad cuando nosotros vamos a llenarlo de gas, tenemos que dejarlo al 80, máximo al 85%. ¿Por qué? Porque debe de haber un volumen, un espacio para el proceso de la vaporización. De acuerdo, ingeniero, sí nos quedó muy claro. Por ahí nos escribe Fabián Emanuel Pitalúa. ¿Cuál es el comportamiento o movimiento del gas LP o gas natural antes de un rectificador de flujo? ¿Cuál es el comportamiento o movimiento del gas LP o natural antes de un rectificador de flujo? Bueno, esa pregunta no la tengo la respuesta a la mano, pero vamos a buscar para que yo no dé un dato erróneo. Lo voy a buscar y la compartimos con mucho gusto. Bueno, le voy a pedir los datos ahorita por Messenger, bueno, más bien por mensaje de texto a Fabián Emanuel Pitalúa, para ponernos en contacto con él en los siguientes días, ¿no, ingeniero? ¿Te parece? Y te Claro paso que sus sí. datos. Sí, sí. Perfecto. Ahí ahorita si me ayudan a tomarle los datos a Fabián Emanuel Pitalúa, su correo, y si pueden, si él nos puede compartir su teléfono, pues para poder aclararle esta duda, ¿no? Y no dar un dato ahorita sin sentido, ¿no? También nos mandan saludos desde Pachuca, nos mandan saludos desde el Estado de México, Sergio Martínez Monroy, Mari Casio, muchas gracias, también les mandamos un cordial saludo. José Guadalupe, también muchas gracias. Rubén Romero Soto, ¿por qué? Nos hace una pregunta, ingeniero. ¿Por qué en instalaciones domésticas, en edificaciones, instalan tanques de 1000 litros, siendo que la vaporización natural del tanque de aproximadamente 8 metros cúbicos y el consumo de las instalaciones al 100% es aproximadamente de 19 metros cúbicos sobre H, para un total de 40 instalaciones? Bueno, ahí habría que revisar si ese recipiente, yo me imagino que hicieron el cálculo considerando allí algunos factores que pueden marcar la diferencia, el tiempo de llenado, cada cuándo se va a llenar. Sería cosa de revisar y ese, precisamente, ese será el tema de la próxima reunión que tengamos. Que son las Entonces, vaporizaciones, ¿no? Sí, de vaporización. La próxima reunión vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer algunos ejemplos con casos muy señalados para ver ese tema, ¿no? Todas las variantes que nosotros podemos tener para calcular las dimensiones del recipiente, ¿sí? Ahí un recipiente de 1000 litros, bueno, pues ya es respetable la demanda que se tenga, pero se debe de partir de
de la demanda individual. Si es un condominio, bueno, pues vamos a ver primero la unidad, cuántos aparatos de consumo va a tener y cuál va a ser la demanda de gas. Y después verlo todo el condominio, si son 10, 20 o 30, 50 departamentos, poder calcular cuál es la demanda total de ese condominio y en base a eso hacer el cálculo de la vaporización y nos van a dar un recipiente que va a responder con una vaporización que va a cubrir la demanda. Y eso pues lo podríamos considerar para la próxima reunión. Tendríamos todos los elementos para poder repasar el ejercicio, nuevamente hacerlo de lo que nos están preguntando. Perfecto, ingeniero. Paquito Pony nos dice, ¿por qué los tanques estacionarios hay que cambiarlos cada 10 años? Creo que ese tema se tocó la semana pasada, pero sin ningún problema le respondemos. Sí, mira, no necesariamente se tiene que cambiar cada 10 años. Lo que se hace es poder someter y se debe de poder revisar con un proceso de ultrasonido para ver las condiciones de las paredes de la placa con la que está hecho el material. Lo que sí se recomienda es que podamos cambiar y darle mantenimiento a las válvulas, sobre todo cambiar las válvulas. El promedio indicado de vida para el recipiente pues son 10 años, pero si se observa que está en buen estado, pues bueno, se le da el mantenimiento. Y la valvulería de estos recipientes, pues sí debe de ser cambiado un promedio de cada 5 años, al igual que los reguladores. De eso se platicó también la vez pasada. Claro, perfecto. David Francisco Maldonado también nos pregunta, en la tubería de fluido de gas LP en cobre tipo L, ¿cuál es el tiempo de vida? Mira, el tiempo de vida en una instalación en condiciones normales, ¿sí? Y hablo de condiciones normales, el que no haya ningún agente externo que puede ser cualquier, alguna sustancia en la atmósfera o que esté cerca de alguna cañería donde se viertan recipientes tóxicos que luego se evaporen, que pueden llegar a dañar la tubería. Eso sería algo extremo, pero fuera de allí, una instalación de gas te puede durar más de 50 años. ¿Sí? Yo he visto tuberías que han sido retiradas de edificios, por ejemplo, del pasado terremoto de hace 2 años, que fueron cambiadas. El edificio tenía más de 65 años y las tuberías, tanto hidráulica como de gas, estaban en perfectas condiciones. Perfecto, ingeniero. Pues creo que por el momento ya no tienen ninguna duda. En la pantalla va a aparecer un código QR, Comunidad Nacobre, el cual sí, es una evaluación de cómo nos perciben ustedes, cómo ven este tipo de pláticas para poder mejorar, para qué le movemos, qué le cambiamos, nos pueden dar sus comentarios al respecto, y de lo contrario, pues bueno, también aparece un código, un link para que puedan resolver la encuesta. Y pues bueno, ingeniero Joel, muchísimas gracias. El próximo 24 de septiembre nos vamos a ver nuevamente con el tema de vaporización de gases. Y por favor, toda comunidad Nacobre, síganos en nuestra página de Facebook y YouTube, donde podrán acceder a todas nuestras capacitaciones anteriores y además de recibir las últimas publicaciones y novedades que tenemos para ustedes. Igual nuevamente, ingeniero, muchas gracias por todo el apoyo. Y bueno, estamos ahí pendientes, ingeniero.
Muchas gracias a toda la comunidad Nacobre, ingeniero Joel.